Bendito sea el Señor. En esta noche quiero continuar con esta serie que he titulado Beneficios de la oración. Hace 8 días hablamos de un primer beneficio, de muchos beneficios que tiene la oración. Uno de ellos es el descanso. El descanso. Orar trae descanso a nuestra alma cansada, a nuestra alma agobiada. Orar trae refrigerio. Orar trae fortaleza. Amén. Cosas que, bueno, muchas otras no pueden lograr en nuestro espíritu. Lo puede lograr la oración. Y por supuesto, en la presencia del Espíritu de Dios manifestada en nuestras vidas. Hoy quiero continuar con un segundo propósito o un segundo beneficio de la oración, y es aquella unidad de propósito. Cuando tú oras, viene unidad de propósito. Vamos a dos versículos que tomamos también el día domingo en nuestro mensaje. Por cierto, por ahí se los compartí ya en YouTube, por si alguno no lo vio, no lo escuchó, titulado Te lo repito. Amén. Te lo vuelvo a repetir. Ahí ya está en redes, en el canal de YouTube. Y tomamos estos dos versículos que voy a leer a continuación. Mateo 18, 19 y 20. Bueno, uno de los versículos que tomamos. Mateo 18, 19. Dice la bendita palabra. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidiesen, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces, qué lindo, mira. Podemos decir que la unidad de propósito es un beneficio que pocos tienen en cuenta. A veces desconocemos o ignoramos el poder de la unidad de propósito, pero esta es necesaria para avanzar y conquistar en el área que sea. Por eso es bueno recordar que si algo nos mantiene enfocados, nos mantiene correctamente direccionados, es la unidad de propósito. Pero para mantenernos así enfocados en la unidad de propósito, no basta con una charla, con un consejo, con un diálogo. No, se debe orar constantemente. O sea, si quieres tener ese beneficio de la unidad de propósito, debes orar. ¿Qué es la unidad de propósito? Bueno, como leímos aquí en Mateo 18, 19 y 20, esta unidad es una unidad que trasciende el lugar, es una unidad en el espíritu. Eso va más allá de una membresía, ¿sí? O el asistir a un templo, porque no se trata de unidad de propósito, no se trata de asistir a un lugar o de estar en un lugar. Es el por qué estoy en ese lugar. Es el ser consciente, el obtener la misma visión de quienes están en ese lugar. Mira lo que dice el 20, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay mucha gente por todas partes reunida, pero no reunida en el nombre del Señor Jesús. Y eso es importante o relevante, porque hay que estar reunidos con propósitos que trascienden. Estar reunidos en el nombre de Jesús es un propósito grande, hermano. Eso es algo trascendente. Tú y yo no estamos aquí simplemente porque, bueno, estoy desocupado, no sé qué hacer, me voy a conectar y ya. No, hay un motivo, hay una unidad de propósito, el reunirnos en el nombre del Señor Jesús. Y cuando dice la palabra, cuando estamos congregados en su nombre, ahí Él está en medio de nosotros. Entonces, repito, hay que estar reunidos con propósitos que trascienden. No se trata de ir a un lugar, dejar mi cuerpo allí en ese lugar, sin la unidad del propósito. Se trata de estar claros en el propósito. Por ejemplo, nosotros como cristianos, si vamos al templo, es para reunirnos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Amén? Por eso es que el asistir a un lugar o el conectarme para hacer una oración congregacional
eso no es reemplazable. O sea, podemos hacer muchas cosas, pero el que nosotros estemos en un lugar o en una transmisión conectados para orar, no hay nada más que pueda traer el mismo efecto que nos da ese propósito. Entonces, no se puede reemplazar con un taller, con una conferencia, con una charla, porque no habrán cambios trascendentales, transformaciones. Si la persona que va a un determinado lugar, a un templo, logra conectarse en el espíritu, seguramente va a empezar a ser parte del cuerpo de Cristo. Solo así, perteneciendo, entendiendo la visión del cuerpo y el llamado, es que se puede pertenecer a la iglesia. Es muy difícil que la iglesia avance si quienes asistimos al templo no oramos unánimemente. Por eso se puede suspender una reunión, se puede suspender, no sé, un paseo, se puede suspender cualquier otra cosa, pero menos el culto de oración. El tiempo de oración es irreemplazable en la iglesia, porque si hay oración unánime, habrá conexión espiritualmente. Repito eso, si hay oración unánime, habrá conexión espiritualmente. Entonces, lo bueno de la oración unánime es que no nos deja caer en distracción. Como lo dije, nos da enfoque, nos da visión, pero hay algo especial, nos da cobertura. Hay algo espiritual que se desata cuando estamos orando corporativamente, de acuerdo con un hermano, con un equipo. Eso nos da una cobertura espiritual, nos conecta. Entonces, cuando en mi caso, como pastor, me entero de una necesidad, empiezo a orar por esa necesidad que tiene el hermano. Y le hago saber a mi hermano que le estoy respaldando, que le estoy apoyando. Eso trae un efecto especial. Primero, que Dios en su misericordia respalda esa oración, pero a ese hermano y a mí nos conecta. Eso no solamente es, ay, el pastor llamó, está preocupado por mí, sino que hay algo que surge en lo espiritual. Viene una cobertura, nos cobija la unidad del espíritu y entonces la obra avanza. Pero ¿qué pasa cuando yo me entero de una necesidad y no hago nada? Pues que eso también trae un efecto, una división espiritual, una desconexión espiritual, y un cuerpo dividido no puede prevalecer. Por lo tanto, la unidad de propósito es importante, hermano, en medio de la iglesia, porque si hay unidad de propósito, seguramente vamos a prevalecer, vamos a conquistar, vamos a avanzar. Anhelamos, como lo dije al principio, nuestros cultos presenciales. Una cosa es online, y bueno, mientras estamos aquí también los anhelamos. Amén. Pero esto no se compara a estar unánimes en un lugar. Gloria a Dios. Entonces, hay beneficios cuando oramos unánimes y uno de ellos es la unidad de propósito. Porque al tener unidad de propósito, viene enfoque, visión, cobertura y conexión. Si alguien está pasando por una crisis familiar, te animo a que te unas con por lo menos uno de los que está allí implícito en tu familia, un miembro de tu familia, y empiecen a orar para que el Señor les dé la victoria. Seguramente va a venir bendición de parte del Señor, que en la oración hay victoria. Amén. ¿Por qué hay iglesias que están en crisis? Bueno, porque no se ora colectivamente. Reitero, se pueden hacer muchos programas, pero si no se ora, hermano, esa es la crónica de una muerte anunciada. Estamos y nos mantendremos orando porque hay propósitos que tenemos como iglesia. Esto nos mantiene conectados y nos mantiene ejercitados espiritualmente. Hay que orar, hay muchas necesidades. Si no sabes por qué orar, escríbeme, pastor, yo no sé por qué orar. ¿Por quién oro? Te va a pasar un listado bastante grande. Seguramente eso te va a conectar a la congregación. ¿Por qué hay que orar unos por otros?
Vamos a mirar aquí rápido unos versículos. Efesios 6:18. Gloria a Dios. Efesios 6:18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dice Primera de Timoteo 2:1? Si tienes la Biblia, acompáñame ahí rapidito. Primera de Timoteo 2:1. Aquí no puedo preguntar si alguien ya lo encontró. Diga amén, porque no los escucho. Por eso anhelo volver pronto a la congregación. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Gloria a Dios, ahí está. Dice por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuál es la razón? Versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Entonces, cuando oramos por los demás, nos mantenemos conectados con el cuerpo, en el propósito, con el cuerpo de Cristo. Pero si solo oramos por nuestras necesidades personales, tarde que temprano nos vamos a convertir en llaneros solitarios. No, pastor, yo sí oro, pero oro solo por mí. No, sí, es que yo tengo muchas peticiones, muchas necesidades, ¿para qué oro por los demás? No, no puede ser así. Hay que orar sí o sí por los demás. Hay mucho por qué orar. No se trata, repito, de orar solo por lo que a mí me pasa o lo que a mí me preocupa. Los demás también necesitan de tu oración. Entonces, cuando tú oras por los demás, Dios te da una visión especial. Te muestra necesidades que hay en los demás. Y lo maravilloso es que te revela planes, te revela propósitos. Gloria a Dios, esto es muy, muy lindo. Te muestra cosas maravillosas. Por eso hay que orar por los demás. Vamos a ver un caso, tengo unos minuticos más, en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10. Préstale atención a esto. Vamos a leer aquí esta historia que se titula Pedro y Cornelio. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Gloria a Dios. Dice que, bueno, estos dos primeros versículos nos dejan ver que no era un judío, era un gentil, ¿sí? Era una persona extranjera, pero que era un hombre generoso, daba muchas limosnas, ofrendas, y aparte de esto era un intercesor. Y aquí lo tremendo, que era un hombre que temía a Dios, pero le faltaba conocer el evangelio. Fuerte esto. Verso 3. Dice que este hombre vio claramente en una visión como a la hora novena del día, es decir, las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Entonces mira, a este Cornelio le revela qué hacer. ¿Pero por qué le revela qué hacer? Porque es un hombre que ora. Amén. Y hay mucha gente que ora, que no es cristiana, y Dios tiene misericordia y les muestra cosas que a cristianos que no oran no les muestra. Entonces este gentil, esta persona que no es cristiana, ¿verdad? Mantiene una fe, mantiene un temor, pero le falta conocer a Dios como debe ser. Entonces tú no te salvas porque ores, pero si oras seguramente Dios tendrá misericordia y te guiará a la verdad. Conozco un caso de una familia, la familia González, se congregan donde nuestro pastor Manuel Ortiz, y ellos eran todos muy religiosos, no asistían a una sinagoga,
pero pues, profesaban su fe católica. No iban a una iglesia católica, pero todo el tiempo se reunían con su familia a leer la palabra de Dios y a orar. Imagínate. Y de repente en uno de ellos no sabían que esos eran devocionales, pero en medio de sus reuniones, un día el velo se le corre al hermano Julio, ¿verdad? Se cae la ceguera espiritual y dice, ¿cómo así? Y entonces, ¿cuál es la verdad? Y entonces el Señor le pone en su corazón ir a una iglesia cristiana. Nadie los evangelizó, nadie tocó a su puerta, fue el mismo Espíritu de Dios a través de esos devocionales y de la palabra de Dios. Increíble, amén. Aunque ellos ya tenían un temor de Dios, aunque ellos ya oraban, les faltaba conocer el Evangelio. Entonces, qué lindo. Mira qué pasa aquí. Uy, se me perdió la cita. Hechos capítulo 10. A mí se me corrió acá un poquito. Dice la palabra en el versículo 7, que ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Ahora mira lo que está pasando en otra ciudad, precisamente en Jope. ¿Qué es lo que está pasando en Jope? Entonces, dice el versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subía a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Entonces, al mediodía va a orar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando. ¿Y qué pasa cuando uno ora? Pues bueno, versículo 10 dice, y tuvo gran hambre, porque era al mediodía, y quiso comer. Pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez y le dice, lo que Dios limpió, no lo llames común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Presta atención, es decir, que Dios le da una visión mientras él está orando y el Señor lo visita y le muestra algo que él debe hacer. En el momento no entiende, pero cuando uno ora, el Señor está trabajando en el espíritu. ¿Cuál es el propósito allí? ¿Qué es lo que está haciendo? Dios está orando, está alineando todo, preparando el corazón, preparando la mente del apóstol para lo que viene. Verso 17. Dice, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente levantándose se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Entonces, cómo Dios empieza a alinear todo y a traer una unidad de propósito. 2 desconocidos son unidos en propósito por el Espíritu de Dios. Cuando tú oras, el Señor te pone la gente para cumplir su propósito en ti y en esas personas. Por eso es importante orar. Ese es un gran beneficio, hermanos. Que hay cosas que ni te imaginas que tú vas a hacer mañana, pero cuando tú oras, viene la unidad de propósito. Y la gente que va a bendecirte, el Señor la pone en tu camino, el Señor la trae
Esas personas que jamás has visto llegan por el propósito del Señor. Así que llegaron los enviados de Cornelio. Pedro entiende la visión, ya Dios ha tratado. Amén. Y ahora dice el verso 24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrando a sus pies, adoró. Postrándose a sus pies, adoró. Esta es una muestra que a Cornelio le faltaba convertirse. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces, bueno, Cornelio empieza a narrarle la visión que tuvo. Amén. Cómo fue que el Señor le mostró en visión que debía llamarlo, que debía hacerle llegar. Y dice algo tan especial, entonces que por eso le llamó y por eso le trajo, porque entendió que eso era algo de parte de Dios. Dice el verso 33, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Esto fue un boom, un detonante para Pedro, porque en ese momento Pedro pensaba que el Señor venía solamente a salvar a judíos, pero aquí le están detonando el paradigma en el que estaba metido Pedro, el Señor rompiendo todos los límites, haciéndole entender que el Evangelio no solo era para salvar a los judíos, sino también para los extranjeros, para los gentiles. Ese fue un trato precioso. Es así como viene una unidad de propósito. Cosas maravillosas, hermano. Ahora que Pedro está allí, comprende para qué el Señor lo llevó. Y usted puede terminar en la casa la lectura del versículo 36 hasta el 48, que es en esencia, bueno, Pedro inicia a predicar el Evangelio. ¿Para qué vino Cristo? ¿Cómo murió Cristo? ¿Cuántos días estuvo ahí en la tumba? Al tercer día resucitó. Y algo precioso, sobrenatural, sucede, hermano, que mientras Pedro está predicándoles el Evangelio, dice la palabra que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los hermanos que habían ido también de Jope con Pedro estaban atónitos porque como el Espíritu Santo también llenaba a extranjeros y a gentiles. Ese día fue tremendo, pero ese propósito que estaba en el corazón de Dios de salvar a los gentiles también vino al corazón de Pedro, y todos los que estuvieron allí recibieron un testimonio tremendo, la evidencia, amén, que Dios no hace acepción de personas, que llena al que se dispone, al que presta atención, a ese el Señor lo satura con su gloria. Entonces mira qué lindo, hermanos, el llamado en esta hora es a que sigamos orando, que sigamos buscando al Señor. ¿Qué hubiera pasado si Pedro no sube a orar a la hora sexta? ¿Qué hubiera pasado con Cornelio si no ora, a pesar de lo poco que conocía de Dios? ¿Qué hubiera pasado? Bueno, no estaríamos contando esta historia, pero estamos testificando de ese propósito maravilloso, porque oraron, porque se dispusieron para buscar al Señor. Por eso hay que orar para que venga unidad de propósito. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este beneficio y nos ayuda el Señor para seguir viendo estos milagros.